A continuación, diálogos sobre economía humanista. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Diálogos sobre economía humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez. Estimados amigas y amigos que tienen la gentileza de escuchar este programa, Diálogos de Economía y Humanismo. En esta ocasión, como siempre, vamos a tratar temas álgidos, complicados, pero que atañen ciertamente a la vida del país, a su presente, a su futuro, y que interesa a todos los ciudadanos, puesto que cuando la política es analizada desde el ámbito de la prensa, evidentemente atañe a todos y necesitamos saber exactamente la dimensión de los sucesos que lamentablemente en el país han venido agravándose paulatinamente. Puesto que este es un programa coloquial, les cuento que yo tenía pensado para este programa tratar de asuntos un poquito más elevados, temas filosóficos, que evidentemente están de moda, están en la palestra pública a nivel mundial. Quería hablar sobre el libro de José Luis Bertrand, Hacia el fin de lo humano, que realmente es un tema apasionante porque así como en el país constatamos sucesos inexplicables, también en el mundo la mayoría de países atraviesan por crisis, sobre todo crisis de valores, que necesitan una reflexión profunda. El Ecuador no es una isla en el mundo y por tanto es importante que nos pongamos al día en estas cosas. En algún momento también pensé que era hora de volver a topar asuntos económicos propiamente tales, puesto que lamentablemente la economía va al garete. La economía tiene una crisis extremadamente profunda, muy poco entendida por los gobernantes o mal entendida por los gobernantes, y lamentablemente constatamos que el señor presidente de la República continúa pensando cómo tratar este problema grave. Yo lo entiendo y lo entiendo perfectamente porque es de una profundidad mucho más elevada de lo que algunas gentes piensan, y por supuesto se ha anunciado que para el mes de marzo se van a adoptar programas de estabilización fiscal, se ha dicho. Yo voy a estar muy atento a ese asunto y por eso he preferido postergar el análisis de la economía para otro momento, para no complicar ya más el debate que en este país se realiza, que de por sí ya es extremadamente grave. Y obviamente, como todos los ecuatorianos que se duelen por este país, que le queremos y que queremos ver mejores días para el mismo, estamos indignados. Mi indignación personal es elevada respecto del tema de la corrupción que se está develando en estos mismos instantes en el país. Es extremadamente grave lo que está sucediendo. A mí me parece repugnante, me parece asqueroso el ver a funcionarios que en el gobierno de Correa, cuando él dirigía todo, cuando él determinaba a las personas, cuando él determinaba las leyes, los decretos, la forma como debían ser calificados, cuando nombraba a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana a dedo, de entre sus allegados, de entre sus amigos, de tal manera de poder controlarlo como de hecho procedió en todos los órdenes de su gobierno. Digo, verles peleados a los compadres y que una vez que están peleados los compadres, el Pepito, el Carlitos, el Pana, los panas del alma, peleados ellos ahora empiezan a sacarse los cueros al sol y lamentablemente esos cueros tienen un olor muy fétido y el país está verdaderamente indignado. Y por eso creo que es importante continuar tratando estos temas, porque yo realmente creo que si el país no se da cuenta a tiempo de la gravedad del asunto, es obvio que durante el correato, como le han dado en llamar, se ocultó, se tapó todo y el país no supo.
y por eso el hombre, a través de una inversión ingente de recursos dedicados a la política, logró controlar las mentes de muchos ecuatorianos y logró ganar sucesivas elecciones, y eso creyó que le daba perenidad y le daba carta blanca para seguir haciendo sus fechorías. Lamentablemente, en muy pocos meses, desde que el presidente Moreno permitiera el develamiento de todos estos hechos de corrupción y sugiriera que la prensa libre empezara a denunciar todo este tipo de cosas, y cuando ya las autoridades judiciales de alguna manera, en forma tímida, precaria todavía, han procedido a sancionar a uno de los cabecillas de esta banda de delincuentes que fue el gobierno de Rafael Correa, bueno, pues el país poco a poco empieza a enterarse, poco a poco el país se va decepcionando y obviamente la indignación cunde, la indignación es muy grande, y obviamente creo que es mi obligación tratar este tema, porque el tema de la corrupción, conjuntamente con el descalabro de la economía nacional, con el descalabro de las finanzas públicas, que fue la herencia que nos dejó Rafael Correa, constituyen dos elementos extremadamente graves que de por sí son pilares del sostenimiento y sustentabilidad de cualquier economía y cualquier régimen político. El momento en que estos pilares empiezan a derrumbarse, evidentemente corre peligro de que se derrumbe todo el andamiaje social, toda la institucionalidad, y volvamos a tener problemas que ya creíamos absolutamente superados. Yo vengo de escuchar un programa en Radio Democracia en donde Enrique Herrería, Paco Moncayo, Fernando Villavicencio y César Montúfar, cuatro distinguidísimos ciudadanos que están exactamente en la otra orilla, que son gente que ha dedicado su vida por fomentar los valores y por denunciar la corrupción, inclusive a costa de sus propias vidas, como es el caso de Fernando Villavicencio, como es el caso de César Montúfar, y otros dignos ciudadanos que desde las asambleas, los congresos, lucharon porque este país vaya por los caminos y por los senderos de dignidad y de respeto. Estuvieron estos cuatro distinguidos amigos míos que trataron el tema de la corrupción, sobre todo analizando esta bronca que se armó entre Carlos Vaca Mancheno y Carlos Polit, en donde en el medio está Rafael Correa Delgado y lamentablemente también está el actual presidente del Congreso Nacional, José Serrano. Lamentablemente todos ellos han concluido, como hemos concluido ya muchos ecuatorianos, de que el gobierno de Correa fue realmente una asociación para delinquir, fue un grupo de delincuencia organizada que en forma ilícita se asociaron para llevarse el país en vilo. Esto ya es generalizado, ya no es una cuestión de pocos. Yo la semana pasada califiqué a mi programa Delincuencia Organizada desde Carondelet, porque eso es lo que sucedió, y yo lo que me doy cuenta es de que ya la inmensa mayoría de personas de bien en el país ya sabemos la dimensión de lo que ocurrió y sigue ocurriendo. La tragedia es que buena parte de la población todavía no lo conoce, todavía no lo admite, y obviamente todavía votan por este señor que, como me expliqué en una ocasión, quien dirigió el país en los últimos 10 años, ha sido calificado y ha sido puesto gráficamente en esos letreros, en esas maneras de expresarse que el pueblo tiene en las paredes, cuando estas son blancas o de un color claro. Y yo comenté que había visto en un viaje hacia el norte del país hace muy poco un graffiti que decía: Rafico Corleone, lárgate. Rafico Corleone decía realmente sin la L, porque Vito Corleone con L era un mafioso italiano que controló la mafia de ese país durante muchos años. Y claro, cuando uno se da cuenta de que ya poco a poco el país empieza a enterarse, poco a poco el país empieza a sentir la gravedad y profundidad de la corrupción, cuando ya llega inclusive a los estratos populares, significa que tenemos que hacer algo. Significa que tenemos que empezar a develar y a coparticipar con la gente todo lo que conocemos, poco o mucho, pero que cada día se va conociendo más, y es obvio que además tenemos que interpretar los sucesos, tenemos que analizar la dimensión de los asuntos, porque, como digo, está en grave riesgo la estabilidad del país, la propia democracia,
y Dios no quiera que volvamos a tener una crisis como ya el país las ha presenciado en periodos anteriores. Así pues, el titular de este programa lo he llamado Minga Popular contra la corrupción. Esa idea la vengo de tomar de la conclusión a la que llegaron estos 4 distinguidos ciudadanos en Radio Democracia el día de hoy, y que fue expresada por el general Paco Moncayo, en donde decía: ya es el momento de parar esta cosa, ya es el momento de exigir de los gobernantes, y hubo una invocación clara al presidente Moreno para que se incorpore a este asunto y tome las determinaciones y decisiones que el país requiere ahora, de tal manera de que se vaya hasta las últimas consecuencias y se conozca, se devele los nombres de las personas y se sepa la dimensión del problema. El Ecuador es un país donde todo el mundo habla de llegar hasta las últimas causas de los problemas. En la Asamblea Nacional todo el mundo pide investigar hasta las últimas causas. Este es el país en donde se abren indagaciones e instrucciones fiscales casi cada día. ¿Para qué? Para que en el Congreso se tape toda esta corriente de lodo y que en los órganos jurisdiccionales se lo haga todavía ya desde una forma más legal, y el país a la final vaya constatando que aquí nadie es responsable y nadie rinde cuentas al país. Evidentemente, cuando uno quiere incorporarse, y yo lo hago públicamente, yo les llamaré por teléfono a estos distinguidos ciudadanos, amigos personales míos, a Fernando, a César, a Paco y a Enrique, les llamaré a dar mi concurso para incorporarme a esta gran minga popular, esta gran minga cívica anticorrupción, para que todos empecemos ya a presionar para que esto se devele hasta lo último y se empiecen a pedir rendición de cuentas, especialmente al principal responsable, que todos sabemos ya es Rafael Correa Delgado. Pero claro, yo me permito hacer algunas sugerencias. Me permito sugerir que vayamos hasta el fondo de los asuntos y que evidentemente no nos quedemos solamente en las declaraciones de estos personajes nefastos como son Vaca Mancheno y como son Polid y como son José Serrano, que lamentablemente no interpretan al país, no nos representan, y obviamente, como todo el mundo empieza ya a decir, es hora de que se vayan los 3 a su casa y que rindan cuentas, y con seguridad se comprobarán sus delitos y eventualmente se los castigará y podrán ir con sus huesos a la cárcel, porque el país no va a permitir ya más trofacías, no va a permitir ya tanto descaro en el manejo de la cosa pública. Pero digo que evidentemente, si es que queremos llegar a la verdad, tenemos que analizar todo lo que pasó en el Correato, todo lo que pasó en los últimos 10 años, y no solo quedarnos con los últimos sucesos que empiezan a ser develados en materia petrolera, en materia de las empresas estratégicas, y cada vez salen nuevos sucesos como en Yachay, como las empresas de aviación, como los canales incautados, como en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo que dijo alguna vez Lenín Moreno, que hay más de 340 instituciones públicas. Escuchen bien, ecuatorianos, 340 instituciones públicas, son prácticamente todas las instituciones públicas en donde ha habido graves actos de irregularidades, actos de corrupción. Ahora todavía conocemos una veintena de ellas a lo sumo, pero esto sigue saliendo y el país sigue conociendo esto. Pero digo, si es que vamos a honrar y vamos a participar en ello, en mi opinión, hay que develar todo lo que en el Correato se hizo desde el primer día mismo en donde se instaló en Carondelet Rafael Correa Delgado, ya calificado por el pueblo como Fico Corleone, Rafico Corleone. Yo hace algunos meses, en la campaña electoral, por invitación de los medios, yo no estuve en el país cuando ya se tomó la decisión y se efectuó la segunda vuelta. Yo tenía un suceso familiar que atender y lamentablemente no estuve aquí. Pero al principio, cuando se aprovechan las campañas electorales, porque en el país hay la costumbre de que solamente cuando hay campañas electorales se tratan temas de fondo para que el país en ese momento se entere y tome decisiones. Bueno, pues en esa campaña previa a las elecciones para presidente de la República y a la Asamblea Nacional, yo develé algunos actos de corrupción del gobierno de Correa. Ciertamente fui protagonista y conocí directamente el alcance de la corrupción, de lo que significó
el tratamiento de la comisión que se conformó para estudiar la crisis bancaria del año 2000 en la época de Yamil Mawad, y que el presidente Correa no solo que tapó tales sucesos, no solo que encubrió a los responsables de dicho feriado, que se sabía quiénes eran, no emprendió ninguna causa para los banqueros como Álvaro Guerrero, por ejemplo, que fue el que propició el feriado bancario del año 2000. Nunca se ejerció ninguna acción judicial contra él, como no se ejerció acción alguna contra los demás banqueros que tomaron parte en ese suceso que perjudicó a tantos ecuatorianos y que el expresidente Correa calificó como actos de lesa humanidad porque habían habido muertos y personas que se suicidaron. Él mismo lo calificó así en una denuncia que hizo la Fiscalía de esos actos de corrupción cuando él todavía se presentaba como un hombre limpio, de manos limpias, cuando ahora ya constatamos que es de manos ardientes. Bueno, pues en ese entonces él mismo había calificado de ese suceso tan nefasto para el país como de lesa humanidad, es decir, un delito de un grave daño irreparable a la sociedad ecuatoriana. Bueno, pues él tuvo en sus manos, porque yo se lo entregué, el informe en donde estaban todos los responsables y a quienes había que encausar. Y obviamente lo que sí hice fue, sin consultarle a él, entregué a la Corte Suprema de Justicia en persona, a la Fiscalía en persona y presidida por Washington Pesantes en esa ocasión. Entregué a la Contraloría General del Estado, cuando yo estaba Carlos Polit, entregué a la Superintendencia de Bancos toda la información que yo conocía y que reposaba en mis manos. En ocasión de la campaña electoral última, yo develé que el presidente Correa supo del asunto y que tapó todo. Y obviamente el hombre muy hábilmente trató de endilgar la supuesta responsabilidad de ello a un banquero que estaba contendiendo para la presidencia de la República y que yo en la investigación no encontré indicio alguno para que él pudiera ser responsable, porque ni siquiera estuvo en el momento de la toma de decisiones, en donde sí estuvo Álvaro Guerrero, que fue protegido por el gobierno de Correa. Bueno, pues con ocasión de eso, el país conoció y mucha gente reprodujo mis intervenciones y el país pudo conocer que la corrupción de Correa empezó allí cuando tapó todo lo que él había calificado como un acto lesivo a la patria ecuatoriana y que no hizo nada. Y lo que es más grave, amparó, protegió y le dio protagonismo a uno de los dos causantes del feriado bancario, porque si bien Álvaro Guerrero fue el protagonista del feriado bancario propiamente tal, cuando se congelaron los depósitos de los ecuatorianos, cuando se crearon los certificados de depósito reprogramado, y cuando realmente la gente perdió todos sus ahorros, lo que se llamó propiamente el feriado bancario, hubo otro cuyo nombre es Juan Falconi Puig, que era superministro de Mawad, que fue simultáneamente presidente de la Corporación Financiera Nacional y que en forma paralela, en forma simultánea, en el mismo momento, expidió el decreto para crear los certificados de depósito reprogramado. Él ejecutó ese saqueo a la Corporación Financiera Nacional, cuyo valor presente ahora es de 3.500 millones de dólares, es decir, una vez y media todo lo que se perdió en la refinería de Esmeraldas ahora, o el monto total de la refinería más la refinería del Pacífico que se perdieron y que son causa de gran escándalo actualmente. Bueno, pues en valor presente, las decisiones de hacer saqueo a la Corporación Financiera Nacional, que le quitaron todo su patrimonio para entregárselo a los empresarios que poseían certificados de depósito reprogramado, fue encubierto por Rafael Correa, que le tapó a Juan Falconi Puig y además lo elevó a los altares, nombrándole embajador en Londres primero y después en Ginebra, y fue representante del país en forma indigna a la Organización Mundial del Comercio. Bueno, mi análisis obvio: si eso ocurrió en el gobierno de Correa, Correa tiene que responder al país por qué encubrió tal suceso cuando había todas las evidencias, todos los informes de la persona que acabo de mencionar y de otros muchísimos más, porque llegaron casi a 300 responsables. Pero claro, gracias a eso, gracias a ese mecanismo en donde se utilizaron recursos del Estado para salvar a los bancos, el país perdió mucho dinero. Y lo que es más grave, se incautaron empresas y bienes de dichos deudores, de los grandes deudores, como haciendas, como empresas, como instalaciones industriales, pasaron a ser propiedad del Estado, que incautó
en forma, en mi opinión, artificial, porque nunca se llegó a venderlos, nunca se recuperó ese dinero, a pesar de las promesas, jamás se devolvió esa plata a los depositantes. Y lo que sí sucedió es que todos esos bienes que quedaron en custodia en el Banco Central, y acá habrá que pedir explicaciones a todos los que pasaron por el Ministerio de Finanzas, por el Banco Central y que dirigieron la economía desde la Presidencia de la República, empezando por Alexis Mera, pedir cuentas de por qué se malutilizaron dichos bienes. Fue el Pedrito, porque aquí los diminutivos están de moda en estas mafias que ahora cuando dialogan así se tratan. Fue Pedrito Delgado, el primo del presidente, el que dijo que esos bienes en dación en pago y en esas empresas incautadas se estaban repartiendo entre los amigos y allegados de Rafael Correa Delgado. Lo dijo en un video desde Miami, en donde está refugiado, y le acusó con documentos y exhibió las páginas link en donde están los linkages en internet para poder obtener esta información. Yo la conozco, por supuesto, llegará el momento en que esto sea develado. Pero ese es un atraco que no fue originado en el gobierno de Correa, pero que fue amparado por él. Él protegió a los autores y evidentemente hasta ahora no se ha sancionado a nadie. El único sancionado fue un banquero que, gracias a la acuciosidad de la que entonces estaba en el Servicio de Rentas Internas y sobre todo del general José Gallardo, este sí, un distinguido militar, un distinguidísimo ecuatoriano, lo metieron preso y estuvo 8 años en la cárcel y liberado con anticipación, pero por consecuencia de los juicios que supuestamente se emprendieron, y eso lo sabe muy bien la Comisión Anticorrupción, nunca se tomaron sanciones contra aquellos y obviamente se agravó el problema. Cuando esos sucesos de corrupción no se corrigen, no se sancionan, no se develan y no se pone precedentes, ocurre lo que está ocurriendo ahora, que los mismos actores continúan vivitos y coleando y esquilmando al país en estos mismos instantes. Ocurre que como no hay sanciones, todo el mundo se cree prevalido de que no van a haber tales ejemplares castigos y por tanto continúan haciendo de los recursos públicos lo que a bien tienen. La corrupción se debe a que en el país, ni en el pasado ni en el presente, se ha tomado las decisiones serias para corregir estos males, cambiar las leyes y sobre todo invitar a que en el gobierno siempre estén hombres probos, lo mejor de la sociedad, y no estos abogadillos, estos personajes que se prestan para ser secretarios particulares primero y pasan altas funciones del Estado después y que terminan esquilmando al país como todos lo conocemos. Ese era un acto de corrupción que en mi opinión tiene que incorporarse en el tratamiento ahora y ser llevado a los tribunales. Yo por lo menos conozco de algunos bufetes de abogados ya que tienen listo eso para cuando haya en la Fiscalía, en la función judicial, en el Consejo de la Judicatura, gente proba, gente honesta. Y por tanto, yo esperaría que este suceso sea corregido. Y de una vez dejo mencionado algo que lo podré elaborar con un poco más de acuciosidad después. También la traída de Odebrecht fue obra de Rafael Correa Delgado. Fue su hermanito carnal, el que ha denunciado varias veces de que el proyecto Toachi Pilatón ya vino del gobierno del doctor Palacios con las conversaciones con Odebrecht para que financien el proyecto Toachi Pilatón. Y dijo su hermano que la campaña electoral también fue cofinanciada con recursos de Odebrecht en el momento previo a su asunción y cuando asumió el poder. Y dijo él que Rafael Correa, digamos más bien Rafico Corleone, estaba encantado con haber traído a Odebrecht a su gobierno y a que financie todos estos programas que ahora se sabe estuvieron plagados de corrupción. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Diálogos sobre Economía Humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad.
con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez.